Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. 17 días después salen los primeros módulos del primer hospital móvil que será instalado en San Pedro Sula para atender la actual emergencia sanitaria por el coronavirus. CNA revela que no existe evidencia de contrato llave en mano entre Invest H y la empresa de Axel López, el cual fue beneficiado con 12 millones al no pagar el aforo de aduanas ni los impuestos. Presidente Hernández se muestra indignado por equipo en desuso que traen hospitales móviles, pero sectores sociales le recuerdan que fue advertido en tiempo y forma. Mesa multisectorial logra consenso y pide al gobierno reabrir la economía a nivel nacional, aumentar los triajes y pruebas de detección del virus, así como dotar de recursos a las alcaldías. Finanzas enviará al Congreso una recaudación del presupuesto que contempla suspensiones laborales y recorte de salario para los altos funcionarios. Por primera vez en 90 días, el Hospital del Tórax no registra decesos en las últimas 24 horas y en el Seguro Social ha sido mayor el número de pacientes dados de alta que ganaron batalla al coronavirus. Estados Unidos inicia ensayo de la tercera fase de la vacuna contra el coronavirus con 30,000 voluntarios. Coalición contra la corrupción y grupos humanitarios aseguran que Libertad de ex primera dama es un caso de justicia selectiva que no aplica a los pies descalzos. La droga sigue flotando en la Mosquitia. Un nuevo cargamento de 901 kilos de presunta cocaína es transportado desde el municipio de Brus Laguna. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Eunice López. Bueno, Eunice López se repone de su salud. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 27 de julio. La noticia del día es presentada por Claro, el mundo está cambiando. Sigamos conectados con Internet de Claro Hogar. Este día la mesa multisectorial se explayó en su propuesta de reapertura de la economía, misma que asegura debe entrar en la fase 1 a nivel nacional. Se deben ampliar los centros de triaje y las pruebas de detección de la COVID-19, así como la dotación del equipo de bioseguridad sanitaria al personal médico y no dejar en la impunidad los presuntos actos de corrupción relacionados con el manejo de fondos en la actual pandemia. Después de intensas deliberaciones, propuestas y contrapropuestas, la mesa multisectorial para reabrir la economía recomienda al actual gobierno saltar de la fase 0 a la 1 en todo el país. Hemos llegado a un consenso a pedir al gobierno de la República a tomar la fase 1 de vuelta. Y nos estamos comprometiendo, como lo hemos hecho desde el primer día, desde aquel 16 de marzo, a seguir invirtiendo y protegiendo a nuestros compatriotas. En el numeral 2 del comunicado que contiene la petición, los miembros de la mesa multisectorial también sugieren ampliar el horario de apertura de 6 de la mañana a 8 de la noche y en una fecha posterior analizar la apertura de los sábados y domingos, así como descentralizar y multiplicar las pruebas para detectar el virus. Descentralizar los presupuestos y dotar a los alcaldes y alcaldesas de los recursos necesarios para hacerle frente a la pandemia. Ampliar las brigadas médicas con pruebas. Ampliar los centros de triaje. La propuesta también sugiere que las empresas medianas y grandes se comprometan a instalar centros de triaje en sus puestos de trabajo, medida que respalde el sector privado al tiempo de asumir la responsabilidad de proteger a sus colaboradores con todas las medidas de bioseguridad. No podemos continuar perdiendo más empresas, ya que estas son la principal vacuna contra el hambre y la pobreza. Nos comprometemos a dar cumplimiento a nuestras obligaciones en atención a los protocolos de bioseguridad.
para lo cual hemos venido colaborando con formación continua en el tema. Los miembros de esta mesa multisectorial urgen al presente gobierno dotar de equipo de protección al personal médico y en coro exigen transparencia en el manejo de los pocos fondos que quedan para atender la pandemia. Asimismo, proceder penalmente contra quienes están en la lista por supuestos actos de corrupción y que cometieron en medio de la crisis sanitaria. Hemos visto con enorme dolor actos de corrupción deleznables que se han venido cometiendo y sentimos indispensable que esto sea realmente investigado a profundidad y que podamos realmente ganar la confianza en que estos temas queden en el pasado. Piden a la banca, cooperativas y financieras promover el acceso al crédito para la micro y pequeña empresa al amparo de los fondos estatales de Banprovi. La noticia del día fue presentada por Claro. El mundo está cambiando. Sigamos conectados con Internet de Claro Hogar. Este martes o el miércoles, comunicó hoy Casa de Gobierno, responderá a través de SINAGER el planteamiento que este mediodía hiciera público la mesa multisectorial para la reapertura de la economía en las zonas donde se encuentra en fase 0. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente, apoyando la transformación agrícola, ofrece agrocrédito 8.7. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Pedro Barquero, manifestó que es una necesidad comenzar a trabajar y abrir la economía de forma responsable y paulatina para tratar de frenar las pérdidas de empleo que se están teniendo y que en los últimos 30 días superarían las 400,000 fuentes de trabajo, algunos por suspensión y otros por despidos definitivos. Barquero indicó que el gobierno es responsable de encontrar el equilibrio entre la salud y la economía del pueblo hondureño. No podemos seguir de la forma en que estamos, no podemos seguir perdiendo las fuentes de trabajo, no podemos seguir teniendo cada vez más pobres en el país, pero tampoco podemos descuidar el tema de salud. Es importante que sigamos metiéndole todo el énfasis al tema de salud, pero a la par de eso también que vayamos abriendo la economía y reactivándola para que la mayor parte de los puestos que se han perdido los podamos recuperar en este próximo tiempo. Según Barquero, la mayoría de países en el mundo controlaron la pandemia entre los 45 y hasta 80 días. Honduras ya tiene más de 130 días de encierro y no se puede seguir así porque se necesita generar ingresos para tratar de retomar una vida digna. Dirigentes de la micro y pequeña empresa de la zona norte no dejan de estar preocupados por el atraso de la reactivación gradual de la economía, lo que incidirá o inducirá a los pequeños negocios a abrir las puertas sin la regulación requerida y sin control, ya que están a punto de desaparecer. Creemos que si bien la intención es buena, pero creemos que las consecuencias que esto va a generar en la economía van a ser fuertes, cada día se van a ir perdiendo más empleos y esto puede llevar también a otras consecuencias en salud, en depresión y de los ciudadanos, pues ya que no hay ingresos ya, ni siquiera para compra de productos de la canasta básica. Rodríguez indicó que de una recesión económica podría pasarse a una depresión económica si no se toman las medidas del caso. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente, apoyando la transformación agrícola, ofrece agrocrédito 8.7. Las autoridades del Instituto de Previsión del Magisterio, INPREMA, informaron este lunes que durante la pandemia han desembolsado más de 2.000 millones de lempiras en créditos personales y consolidación de deudas para sus afiliados debido a convenios suscritos con la banca privada. Hasta este momento hemos atendido a más de 4.800 docentes y colocado más de 2.000 millones de lempiras, ¿verdad? Esto para aliviar deudas con nuestro proyecto de consolidación
o préstamos personales, ¿verdad?, que la gente requiera para alguna actividad en particular. El INPREMA puso a disposición de los docentes el llamado rapibono o adelanto del aguinaldo, al cual se han acogido hasta hoy más de 3.000 maestros quienes realizaron los trámites respectivos, y los montos del adelanto oscilan entre los 14.000 a 15.000 lempiras por maestro. La Secretaría de Finanzas estaría enviando al Congreso Nacional esta semana una propuesta de reducción del presupuesto que contempla suspensiones laborales. Escúchese bien, suspensiones laborales, recortes salariales para altos funcionarios y cancelación de partidas de gastos corrientes, entre otros, para hacer frente a la caída tributaria a causa de los efectos de la pandemia en la economía. Y según algunos analistas, esta medida se puede quedar corta y ser incluso tardía. El Minuto Financiero es presentado por Banco Ficosa. Comprarlo hecho en casa es tener corazón catracho, porque cuando consumimos lo nuestro, crecemos todos. Ficosa, tu salud está en tus manos. Un certificado de no. Para el expresidente del Colegio de Economistas, Julio Raudales, esta medida del ajuste al presupuesto general 2020 en un 16% es tardía e insuficiente. Es un poco tarde ya, pero se debe hacer y pues no sé cuáles son los recortes que deberían hacerse. Al comienzo la ministra Tábora habló de reducir en un 16% el gasto público, pero es evidente que esto va a ser insuficiente porque el recorte en ingresos vaya casi cerca del 30%, ¿verdad? Que se está visualizando, y evidentemente va a tener que buscarse otras líneas presupuestarias que tengan que recortarse. El proyecto incluye medidas como suspensiones laborales en el sector público, recortes en los altos salarios y cancelaciones de partidas del gasto corriente, y se espera que esta semana sea enviado al Congreso Nacional por la Secretaría de Finanzas. Con esto lo que se busca es achicar el presupuesto general de ingresos y egresos y poder hacer los recortes necesarios para poder hacerle frente al bajón en los ingresos tributarios. Estos recortes podrían incluir suspensiones laborales, recortes a los altos salarios y la cancelación de partidas del gasto corriente. Es importante resaltar que estas medidas deben ser ratificadas por el Congreso Nacional de la República. La bancada nacionalista estaría apoyando esta iniciativa, ya que asegura el diputado David Chávez que por la crisis económica se debe reducir el gasto público innecesario. Consideramos correcta la posición del Ejecutivo en cuanto a la reducción del presupuesto. Hoy no es tiempo de bonanza. Yo miré un poco más allá en cuanto que al mismo Congreso Nacional se le deben de reducir el salario a los diputados hasta un 50%. Lo mismo al Poder Ejecutivo, y de ahí pues respetar todas las demás instituciones que sean independientes, que por el ejercicio de su función necesitan remuneración para evitar temas de corrupción. Así que en ese sentido creo que es importante que tanto funcionarios del Poder Ejecutivo como del Congreso Nacional se les reduzca su salario. Hace 2 semanas el Legislativo aprobó un decreto autorizando a Finanzas una racionalización del gasto público, y en respuesta a ello, el Ejecutivo enviará esta semana al Congreso Nacional una iniciativa para achicar el presupuesto y priorizar gastos e inversión derivados de la pandemia. Por su parte, el Congreso Nacional no ha convocado a sesión virtual esta semana, pero se espera que lo hagan en los próximos días e incluyan este tema del presupuesto general de la República. José Andino, Telenoticias. El Minuto Financiero fue presentado por Banco Ficosa. Comprarlo hecho en casa es tener corazón catracho, porque cuando consumimos lo nuestro, crecemos todos. Ficosa, tu salud está en tus manos. Más adelante aquí en el noticiero líder, hospitales móviles. La última indignación de Honduras con la administración Hernández. Antes, en nuestra nota positiva, le contamos cómo un grupo de voluntarios de 2 organizaciones sociales unieron esfuerzos para llevar alimentos a la gente de la montaña de la Flor, a los indígenas de la montaña de la Flor, así como a los habitantes de la isla de Guipo en la zona sur de la República.
La noticia positiva es presentada por Vitaflenaco. Te quita rápido el dolor gracias a sus cápsulas de gelatina blanda. Que le den Vitaflenaco. Las buenas intenciones y la generosidad de los hondureños resaltaron con más fuerza desde que inició la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19. Un ejemplo son las organizaciones Patechucho y Mano a Mano que se unieron para llevar ayuda a la montaña de la Flor y a la isla de Huipo. El sábado pasado estuvimos en la isla de Huipo y este sábado estuvimos en la montaña de la Flor, llevando esperanza, también aprendiendo un poco de la situación de que viven estos hondureños, que realmente es una situación bien difícil. Al visitar la montaña de la Flor inició un nuevo reto para estos voluntarios. Ahora quieren incorporar profesionales con la voluntad de enseñarle a los tulipanes a ser autosostenibles. Ir a la montaña de la Flor ha sido lo más impactante, incluso hemos sentido una inquietud. En este momento estamos trabajando para reunir personas profesionales que se van a unir a un proyecto para poder intervenir en este lugar. Estamos hablando de ingenieros, doctores, psicólogos, maestros, personas que les vayamos a enseñar, porque ellos sobreviven porque tienen comida. Entonces ellos lo que necesitan es ahora enseñarles a dar el siguiente paso. El proyecto no acepta ayudas en efectivo, pero invita a los hondureños a poner su mano de obra o donar granos básicos para ser entregados a los más necesitados. Normalmente nosotros lo que recogemos son ayudas, no dinero en efectivo. Eso hace que la intervención sea más efectiva y que la respuesta también sea en el momento. Para formar parte de los proyectos Mano a Mano y Patechucho, usted puede comunicarse al número 8829-6258. Sandy Gallardo, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Vitaflenaco, con cápsulas de gelatina blanda que aceleran la solución contra el dolor. Que le den Vitaflenaco. Igual informaremos cuando regresemos con el noticiero líder. Estados Unidos comenzó este lunes el ensayo con la vacuna de Moderna que se aplicará a 30,000 voluntarios. El precio del dólar y el euro es presentado por Credomatic. Ahora es el turno de todos. Llegó la hora de reinventarnos y mover la economía para levantar el país. El precio del dólar y el euro fue presentado por Credomatic. Es nuestro turno de ofrecerte las herramientas digitales y soluciones integrales que necesitas. Los primeros 15 módulos del Hospital Móvil de San Pedro Sula salieron esta tarde de los predios portuarios en Puerto Cortés. Paulatinamente se estará retirando el resto de contenedores, incluyendo los que integran el Hospital Móvil que se instalará en Tegucigalpa. La salida de estos módulos surge 17 días después que llegaran al país procedentes de Turquía. El banderillazo para el traslado de los primeros 15 módulos de los 39 que conforman el Hospital Móvil de San Pedro Sula se ejecutó minutos después de las 5 de esta tarde, cuando salieron de los predios portuarios en vehículos pesados custodiados en el trayecto por efectivos de las Fuerzas Armadas. 5 de estos contenedores fueron trasladados al plantel donde se instalará el hospital, los otros 10 a las instalaciones de la 105 Brigada de Infantería. Personal capacitado del Ejército se involucra no solo en la seguridad, sino que además en apoyo a su instalación. Se pusieron a disposición un total de 30 efectivos que están en colaboración con los ingenieros, arquitectos y técnicos encargados de armar la obra. Dentro de los 30 efectivos que ha puesto Fuerzas Armadas, hay ingenieros militares, hay técnicos, especialistas y recursos humanos para poner en funcionamiento lo más pronto posible lo que son los hospitales móviles como parte de las coordinaciones, misiones y tareas que se le han asignado a Fuerzas Armadas.
Mediante un comunicado, las autoridades de inversión estratégica de Honduras han establecido algunas restricciones para ingresar al plantel en aras de evitar accidentes mientras se desarrolla el emplazamiento de los módulos, así como conexiones eléctricas de alto voltaje, entre otros trabajos. Las autoridades de la Secretaría de Salud, por su parte, aseguran que ya se toman las medidas que les competen en cuanto a la atención médica. Sí, ya tenemos técnicamente sacado el recurso humano, el equipo médico que se necesita, los insumos, los medicamentos que se van a requerir, porque se habla que son 91 camas, dentro de las cuales vienen 61 camas para cuidados intensivos. Ya hemos trabajado técnicamente con una comisión que se ha nombrado en la Secretaría de Salud para poderle dar el abordaje preciso a estos hospitales móviles. Entre tanto, la dirigencia de la empresa privada en la zona norte ha dicho que pese al traslado y la instalación de los hospitales móviles, tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa, aún hay una investigación abierta en cuanto a su adquisición, de la que se esperan resultados, ya que en medio de la pandemia la transparencia debe ser un factor clave. Lo importante con este tema de los hospitales no es si vinieron o no los hospitales, porque ya vinieron 2 y seguramente van a venir 5 más. Lo importante tampoco es si los van a instalar o no los van a instalar, porque los van a instalar. De alguna manera van a conseguir 7 hospitales y los van a instalar. Lo importante es cuánto realmente vale lo que van a instalar versus lo que se pagó. Y ya hemos visto a través del análisis que nosotros mismos hicimos acá en la Cámara de Comercio que hay una sobrevaloración de alrededor de 680 millones de lempiras según nuestros cálculos. Los primeros 2 de 7 hospitales móviles llegaron al país el pasado 10 de julio. 8 días después inició la inspección de los 78 módulos que finalizó este fin de semana, en espera ahora del montaje de las estructuras para su posterior funcionamiento. Nuestro colega periodista Orlin Martínez en Televicentro San Pedro Sula se encuentra en el plantel donde se instalará el hospital. Buenas noches, Orlin. Entiendo que ya han llegado los contenedores en su mayoría. Buenas noches, Renato Álvarez. En efecto, nos encontramos en las afueras del predio donde se va a instalar el hospital móvil, el tan esperado hospital móvil que por fin han llegado ya 15 de los contenedores que portan las piezas de este hospital móvil, y se está realizando este proceso bastante lento. Cabe mencionar que estos contenedores que venían siendo cargados por estos cabezales salieron aproximadamente a las 4 o a las 5:45 de la tarde de Puerto Cortés, y tardaron aproximadamente 3 horas para poder llegar hasta este lugar, donde venía custodiado por miembros del Ejército de Honduras y también de la Policía Nacional, al igual que de la Dirección de Vialidad y Transporte. Están procediendo lentamente a bajar cada uno de los contenedores de estos cabezales. En este predio del Hospital Mario Catarino Rivas, donde va a ser instalado este hospital móvil, van a dejar 10 de estos contenedores. Otros 5 que vienen en camino van a ser bajados en la 105 brigada. Eso porque el espacio es bastante reducido, y es por eso que se han tomado las medidas de traerlo así por parte. Primero, la primera parte vienen 15, el miércoles estarían llegando otros 15 y el viernes estarían culminando con el descargue de estas piezas que forman parte de este hospital móvil que pues ha llegado ya justamente al hospital Mario Catarino Rivas, en la cercanía donde se va a instalar este hospital móvil, que ya pues va a ser utilizado por los pacientes que están enfermos con el COVID-19. Lo que le puedo informar, Renato Álvarez. Usted continúa con más noticias. Orlin Martínez en San Pedro Sula. En otra temática derivada justamente de los hospitales móviles, los hallazgos del Ministerio Público sobre la calidad del equipo que acompaña a los 2 primeros hospitales móviles y la reacción del presidente Hernández al respecto genera dudas en algunos sectores que advirtieron a tiempo al Ejecutivo sobre esa compra, mientras el ministro de la Presidencia asegura que la compra llave en mano fue normal y que el equipo que está malo deberá ser repuesto.
Los 44 vaporizadores y 54 circuitos de flujo de anestesia usados en mal estado y hasta vencidos que se encontraron entre las sorpresas de los hospitales móviles son parte de los insumos del Ministerio Público para ampliar las investigaciones y darle forma a los requerimientos fiscales que están en camino. Habría que ver ahora dentro de la investigación cómo justifican las personas que estaban encargadas de esta compra que venía este equipo tal y como lo hemos mencionado ahorita. ¿No se descartan requerimientos? Es decir? No, por supuesto que no. Por supuesto que no se pueden descartar requerimientos y como mencionaba, todo esto es parte de la carga probatoria que el Ministerio va a tener a la hora de presentar los requerimientos fiscales. Este fin de semana el mandatario Juan Orlando Hernández en su cuenta de Twitter textualmente posteó: es inaceptable que nos hayan enviado equipo usado en mal estado. No vamos a permitir que nos quieran estafar aprovechándose de nuestra necesidad de hospitales e insumos médicos. Una reacción que Carlos Hernández de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, ve tardía, pues asegura que ellos como organización, antes que se hiciera la compra, alertaron a Casa Presidencial del riesgo que corrían como gobierno y como país si continuaban con dicha compra. Ya decíamos que todas las compras se habían hecho sin ningún tipo de garantía, ni de cumplimiento ni de calidad. Un factor clave para asegurar la recuperación de los recursos y del dinero en caso de que el producto o el bien que se compra no se hace de forma adecuada. Así es que ellos sabían eso. 12 millones es el costo real, 12 millones de dólares es el costo real. Y 36 millones de dólares es la coima, la comisión. ¡Qué barbaridad! Realmente no tienen corazón, son desalmados. Lo que muchos sectores aún no terminan de entender es por qué estos hospitales tienen que entrar por el puerto, salir a su destino final, recurrir a mano de obra local para su instalación. Si la compra fue llave en mano y no pago por trabajo realizado, desde Casa Presidencial salen a aclarar que la compra fue normal y natural en un mercado abierto y que el equipo que salió en mal estado lo tienen que reponer luego del reclamo que ya hizo el actual gobierno. Usted me preguntó por esos aparatos que aparecen ahí usados y en mal estado. Hay que denunciar eso. Cuando a usted le venden algo, usted inspecciona lo que compra. Y si viene un tema que a usted no le satisface, usted presenta el reclamo y es lo que el gobierno de Honduras a través de INVESH debe hacer y entiendo que está haciendo, presentando los reclamos y a satisfacción debe contestar el proveedor que desafortunadamente no ha cumplido con los tiempos y eso a nosotros nos perjudica mucho. Por ahora todos los hallazgos en la compra e inspección de los primeros 2 hospitales móviles están en poder del Ministerio Público y no se descarta que más temprano que tarde se conozcan los primeros requerimientos fiscales para quienes comprometieron más de 1.200 millones de lempiras en la adquisición de estos centros de atención que no llegaron a tiempo y en la etapa más crítica de la pandemia. En TN5 en línea, Jennifer Girón nos cuenta cómo Invest Honduras y los hospitales móviles se han vuelto tendencia en las últimas semanas por la desesperanza que expresan algunos en materia de acceso a la salud y la corrupción que no se apiada del dolor humano. TN5 en línea es presentado por Sueño. Mejora tu descanso nocturno. Cuando la vida no te deja dormir, toma Sueño. Indignación y desesperanza. Esos son los sentimientos evocados por los hondureños a través de redes sociales, luego que el Ministerio Público acompañara las publicaciones de inspección de los contenedores con fotografías de insumos médicos vencidos, usados o deteriorados, como el caso de los vaporizadores. Dichas imágenes vinieron a avivar el rechazo de los hondureños, entre los que dicen que la corrupción servida del dolor humano es una de las muchas razones por las que irse del país y no volver nunca no parece una idea descabellada comparado con lo ocurrido. Con razón, esa es la expresión dicha por otros usuarios, como el caso de este exdiputado, quien señala que por ello era la prisa de querer desaduanar sin la inspección del Ministerio Público. Otros indican que debido al histórico del gobierno, no tenían esperanza de que en esos contenedores viniera la salvación para el sistema sanitario, calificándolo de una violación al derecho a la salud y pidiendo justicia.
En tanto, Twitter ha sido el centro de la conversación sobre InvestH, colocando el término en tendencia mediante los tweets del presidente Hernández, donde califica de inaceptable el envío de equipo usado, además de ordenar que se acelere el funcionamiento de los hospitales, a lo que algunos se preguntan si será que al presidente no le hacen caso o simplemente no ejerce autoridad. La mediocridad y la burocracia no descansan ni en tiempos de pandemia, concluyen. TN5 en línea fue presentado por Sueño. Mejora tu descanso nocturno. Cuando la vida no te deja dormir, toma Sueño. Más adelante en el noticiero líder, Consejo Nacional Anticorrupción está seguro que la corrupción predominó en la adquisición de los hospitales móviles de tal manera que no hay contrato llave en mano entre Inves Honduras y la empresa proveedora. En nuestra sección Un día como hoy le contamos cómo el de Havilland se convierte en el primer avión comercial de reacción en volar. Un día como hoy es presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. Un día naves se hacían pedazos en pleno vuelo, ocasionando su retirada momentáneamente del servicio para descubrir cuál era el problema. El Comet tuvo que ser rediseñado con el fin de eliminar sus errores detectados. Mientras tanto, los rivales de de Havilland desarrollaron sus propias aeronaves aprendiendo de los errores cometidos con el Comet. Un día como hoy fue presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. Y un hecho que los hondureños no podemos pasar desapercibido es lo que ha ocurrido hoy. Unos 153 municipios de toda la República dieron parte este día a las acciones de enrolamiento para el nuevo documento nacional de identificación de cara a las próximas elecciones, iniciativa que es vista con buenos ojos por los líderes políticos al señalar que ellos disminuyen las acciones de fraude y potencian los mecanismos de transparencia para unos comicios limpios y confiables. Pero más allá de las elecciones, lo importante y el gran objetivo fundamental de esto es tener un documento nacional de identificación fiable. Eso es lo fundamental de esto, tener un documento que le dé fiabilidad al mundo, siempre y cuando lo porten los hondureños. 27 de julio de 2020, fecha histórica para el país al iniciar el Registro Nacional de las Personas, el proceso de enrolamiento e inscripción de todos los hondureños mayores de 17 años, con el objetivo de emitir el nuevo Documento Nacional de Identificación, DNI. Estamos enrolando 80 personas por kit por día, ese es nuestro promedio. Hay que ver con cuánto cerramos el día de hoy, pero hemos tenido excelentes resultados. Yo llevaba un conteo más o menos similar a la mitad de la jornada. Teníamos en promedio de 40 personas enroladas por kit, así que estamos trabajando, pero estamos muy contentos de que el proyecto ya esté en un despliegue masivo en el territorio. El proceso no lleva más de 10 minutos. El hondureño solo necesita llevar la tarjeta de identidad vigente y un recibo de la luz al centro donde se instalen los equipos de enroladores. Únicamente es llevar su identidad y si tiene, pues puede llevar un recibo de luz, que no es obligatorio, pero que sí puede llevar el recibo de luz, que nos permite a nosotros tener con mayor precisión la dirección de su vivienda. En el caso de las personas que son menores de 18 años, porque pueden enrolarse de 17 años en adelante, si tienen a mano, pueden llevar una partida de nacimiento. Este proceso de identificación permitirá que las próximas elecciones se desarrollen de manera transparente, con un censo electoral limpio, afirmó la diputada liberal Edinora Brooks. Ya hay partidos completos o hay partes de partidos grandes que ya están teniendo una situación que podría generar crisis por falta de un nuevo censo, de tal manera que el enrolamiento tiene que seguir, tiene que darse. El diputado Fabricio Sandoval cree que para prevenir futuros actos de corrupción es necesario que el padrón electoral esté renovado. Pero ustedes han visto que el mal manejo de la pandemia producto de la corrupción, más de 48 millones de dólares robados en compra de hospitales.
Y la forma para sacar estos corruptos es con un nuevo censo electoral. A partir del 1 de agosto iniciará el proceso de enrolamiento en las zonas rurales más lejanas y el 10 de agosto en el Distrito Central y San Pedro Sula. El Registro Nacional de las Personas cuenta con 1.500 kits de enrolamiento. Además de esto, 2.253 enroladores contratados y capacitados para ejercer este trabajo de campo. Sandy Gallardo, Telenoticias. Este lunes el Consejo Nacional Anticorrupción presentó un informe en el cual señala que no existe ningún contrato llave en mano entre Invest Honduras y la empresa proveedora de los hospitales móviles de acuerdo a la documentación entregada en las aduanas y que el Elder Medical System ni siquiera pagó el aforo en las aduanas de la mercancía, ahorrándose así cerca de 12 millones de lempiras. Este lunes, el Consejo Nacional Anticorrupción emitió un comunicado sobre los hospitales móviles y el contrato llave en mano que al respecto invoca a Invest H, al trascender las primeras irregularidades encontradas por el Ministerio Público y también por el CNA. Un contrato llave en mano, según esta organización, es aquel que se acuerda con un contratista, en donde éste se compromete a encargarse de todos o la mayoría de los trámites precisos para realizar una obra, a cambio de un precio cerrado global y en un plazo determinado de tiempo. Este contrato tiene las siguientes características: precio cerrado o alzado del bien global. El diseño y construcción son llevados a cabo por un mismo profesional o empresa y la obra se contrata completa y terminada en su totalidad. En Honduras, esta práctica no se contempla en el actual Código de Comercio, solo en la Ley de Contratación del Estado. El 24 de julio, Invest H dijo en un comunicado que los hospitales móviles eran un producto que el proveedor debe entregar bajo el concepto llave en mano, por lo cual deberá integrarlo con equipo totalmente nuevo, condición que es verificable al momento de la recepción. Pero el CNA señala que ni en la documentación soporte referente a los dos hospitales móviles y el pago de los mismos, ni en los 333 folios entregados a la Administración Aduanera el 18 de julio, se identifica la existencia de un contrato suscrito entre el exdirector de Invest H y el representante legal de Elder Medical System, situación que pone en duda lo aseverado por Invest H sobre un contrato llave en mano. Destaca que dentro de los 7 elementos que deben contener un contrato llave en mano, el proveedor de los hospitales móviles solo cumplió 2. Invest H, según el CNA, incurrió en gastos y gestiones que no le correspondían, como la búsqueda de empresas para llevar a cabo la instalación impuesta en marcha de los hospitales, así como solicitar los terrenos donde se harían, en vista que ello es potestad directa del contratista por tener un proyecto llave en mano. Otra de las irregularidades detectadas es que Honduras tuvo que encargarse de la nacionalización de la mercancía, en este caso los hospitales móviles, cuando esto debió correr por cuenta del contratista. Es decir, la Administración Aduanera de Honduras fue la encargada de realizar la declaración de oficio, ahorrándole aproximadamente 12 millones de lempiras al contratista Elder Medical System, quien estaba obligado a pagar por ser un contrato llave en mano. Honduras también tuvo que incurrir, en este caso, en un sacrificio fiscal, mediante el otorgamiento de una dispensa de impuestos aduaneros o franquicia por parte de la Secretaría de Finanzas, ahorrándole nuevamente al contratista más dinero, ya que no se vio obligado a pagar dichos impuestos. Según el CNA, se logró constatar que tanto la calidad de los módulos, que a todas luces se ven restaurados y no nuevos como debió ser, los equipos son de distintas marcas de origen europeo y asiático, cuyos repuestos únicamente pueden ser encontrados en los países de origen, y de dañarse uno de ellos, el plazo para recibir el repuesto ronda entre 6 a 8 meses. El CNA concluye que estamos ante un pseudocontrato bajo la modalidad de llave en mano, y se estaría utilizando esta figura como una salida para librarse de responsabilidad ante el fracaso en que ha concluido esta adquisición por parte de Invest H. Algunos analistas y representantes de organismos anticorrupción consultados por TN5 coinciden en que Invest Honduras no hizo uso de la figura llave en mano para la compra de los hospitales móviles y que con la misma se benefició claramente al proveedor y no al Estado.
Aunque InvestH ha repetido en diversas ocasiones que la compra de hospitales móviles se hizo bajo la modalidad de contrato llave en mano, diversos sectores, incluida la Asociación para una Sociedad Más Justa, consideran que esta figura no aplica en esta compra de emergencia, simplemente porque en la entrega de los 2 hospitales móviles apenas se cumplen 2 de los 7 elementos que según la ley de contratación del Estado debe tener un contrato llave en mano. Y si llegasen a intervenir miembros de las Fuerzas Armadas en su ensamblaje y para dejarlo completamente habilitado, no se da ninguno de los requisitos esenciales para hacer un contrato de llave en mano, y tal y como han establecido muchos informes de muchos veedores del Estado, prácticamente estaríamos nada más en una acción que están escudándola en un contrato de llave en mano, pero no existe contrato y tampoco se dan los requisitos esenciales que establecen las leyes nacionales. De acuerdo al Consejo Nacional Anticorrupción, mediante la veeduría realizada tras el atraco del barco que transportaba los hospitales, se ha constatado que no existe un contrato escrito entre el contratante y la empresa que provee el servicio. Además, cuestiona que la compra es una clara violación a la ley de contratación del Estado, puesto que se pagó el 100% del valor de la compra y no el 20% como manda la ley. Constatamos que no se registra evidencia de un contrato escrito y de manera pública entre el exdirector de InvestH y el representante legal de Elmel Medical Systems. Escenario que cuestiona a todas luces el comunicado emitido el 25 de julio por la supuesta institución experta en inversiones estratégicas en el tercer numeral, pues carece de sustento legal para determinar que esta multimillonaria adquisición se encuentra regulada bajo un contrato de llave en mano. Para el FONAC, tanto el Ministerio Público como el Tribunal Superior de Cuentas deben investigar si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales en las compras realizadas por Inversión Estratégica de Honduras, mientras la recién nombrada Junta Interventora de InvestH debe solicitar las auditorías pertinentes al caso compras de emergencia por la COVID-19. Debemos identificar cuáles fueron los excesos, cuáles fueron las ilegalidades, cuáles fueron las prácticas inadecuadas cometidas por las anteriores administraciones para poder rectificar y retomar el camino correcto. El Consejo Nacional Anticorrupción concluye que se utilizó la figura de contrato llave en mano como una salida para librarse de la responsabilidad ante el eminente fracaso que representa esta adquisición, desde la negociación hasta la puesta en marcha de los hospitales, y cuestiona que la misma es un claro favoritismo con el proveedor y no de los intereses generales del Estado de Honduras. En otra temática, la petición planteada por el Consejo Nacional Anticorrupción para que el Congreso Nacional le otorgue mediante reformas legales pertinentes facultades necesarias para la presentación de requerimientos fiscales es absurda y carece de fundamento legal, opina el jurista Félix Antonio Ávila. El Ministerio Público está dotado de los principios de objetividad, independencia, profesionalismo, o principios de los cuales se adolece absolutamente un órgano como es el CNA, que no es otra cosa más que es un órgano veedor de la sociedad en materia de corrupción, de manera que es bien difícil conseguir siquiera una idea de que se pueda legislar en el sentido de dotar al CNA o cualquier otro órgano que no sea el Ministerio Público de el ejercicio de la acción penal. Por otra parte, para ejercitar la acción penal se requiere una compleja y completa investigación. El CNA no hace investigaciones. Además de capacidades para la presentación de requerimientos fiscales, el CNA solicita que se le faculte para la comparecencia legítima ante los tribunales de justicia como parte en los procesos contra las redes de corrupción. La libertad con medidas otorgada a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla y su ex asistente Saúl Escobar es una muestra que en Honduras existe la justicia selectiva, opinan defensores humanitarios y la coalición anticorrupción, al indicar que el trato dado a los imputados en el caso Caja Chica de la Dama no es el mismo que se otorga a quienes defienden la vida y el medio ambiente.
La decisión de poner en libertad a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo es, según organizaciones que integran la coalición anticorrupción, una muestra de cómo el sistema de justicia opera selectivamente, dando respuesta expedita a quienes ostentan relación con los círculos de poder y asegurando sus beneficios. Preocupa que no se da el mismo trato, por ejemplo, para defensores ambientales, para personas que están presos por delitos menores que siguen en las cárceles de Honduras y los casos de corrupción que inició MASI, UFESIC, en este momento todos han sido o unos sobreseídos y otros han sido pasados. Se ha modificado la privación de libertad por medidas sustitutivas, de tal manera que por casos de corrupción en nuestro país muy pocas personas están guardando privación de libertad. Este abogado opina que la resolución del Tribunal de Sentencia debe ser lección aprendida para el Ministerio Público, que si bien probó la culpabilidad de la señora de Lobo, faltó al debido proceso según la Sala Penal, que anuló la sentencia, mas no el proceso. Queremos que haya deducción de responsabilidades a los autores materiales, en este caso que presuntamente es la ex primera dama y su equipo de trabajo. Pero más allá de que se logre esa culpabilidad y una condena, también el Estado, a través de la Procuraduría General de la República, tiene que perseguir, resarcir el daño causado. Es decir, recordemos que es un caso que también fue denunciado por la MASI, en el que hubo mucho dinero de por medio que iba a ser invertido en el sistema de educación y que al final esa finalidad no se logró. La Sala Penal anuló la condena a 58 años de prisión para la señora Lobo, pero el proceso continúa con un nuevo juicio y con la misma prueba evacuada. Así lo entiende la defensa legal de la ex primera dama. Aún teniendo una sentencia adversa, no se le podría imponer a una medida cautelar tan gravosa a efecto, a menos que esta sentencia adquiriera un carácter de firme. Sin embargo, no creo que vaya a suceder por el hecho de que ese planteamiento jurídico que hizo el Ministerio Público es errado. La coalición anticorrupción exige que el nuevo juicio se realice con el respeto al debido proceso, garantizando el cumplimiento de los principios y preceptos penales. También aquí hay un elemento que poco hablamos, y es el tema moral, el tema ético. Cuando un funcionario público roba dinero, y aquí ya podemos hablar porque hay una condena confirmada que se apropió de dinero público, el daño que se hizo no se le hizo a una persona, se le hizo a la sociedad. Por eso es que la sanción y la condena tiene que ser emblemática, porque al final un daño a todo este país. En el nuevo juicio, el Ministerio Público podrá utilizar la carga probatoria que ya utilizó en el primer juicio, que terminó en condena, pero habrá algunos detalles en los que deberá mejorar, opinan analistas. Cuando regresemos con el noticiero líder, SINAGE reporta 50 nuevos decesos por la COVID-19. Este lunes el diputado Darío Vanegas hizo el llamado al gobierno para que cumpla con las transferencias a las municipalidades, ya que están luchando contra la pandemia del coronavirus. Las municipalidades ahora tienen triajes, tienen centros de salud comunitarias, tienen que pagar médicos, enfermeras, enfrentar la tarea de mantener ambulancias en los municipios donde las tienen para poder trasladar a los pacientes. Para esas actividades de salvaguardar la salud pública, los municipios necesitan de presupuestos. Y el presupuesto de las transferencias que por ley debe hacerle el gobierno a las municipalidades están retrasadas desde la segunda quincena del mes de marzo pasado. Vanegas, también precandidato presidencial por el Partido Liberal, explicó que debido a la COVID, las municipalidades se les trasladó responsabilidades adicionales, pero no se les da el suficiente presupuesto para cumplirlas. Luego que las autoridades del tórax denunciaran el mal estado de las ambulancias de ese centro, este día la Comisión Nacional de Banca y Seguro realizó un donativo de 2 vehículos a ese hospital. Estamos totalmente contentos por esta donación. La Comisión Nacional de Banca y Seguros hizo hoy la entrega de lo que es un pick-up y un microbús, para los cuales estamos totalmente agradecidos porque estábamos sin vehículos de transporte, ¿verdad? Estábamos un poco preocupados cómo íbamos a dar respuesta a muchas situaciones y en este momento pues
es de que, como siempre lo he dicho, que trabajemos todos de la mano y busquemos una mejora continua en todos los procesos en beneficio de la salud del pueblo hondureño. También la doctora Suyapa Sosa, una de las neumólogas que está al frente de la batalla contra el coronavirus, agradeció la donación a las autoridades de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. El Hospital de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social y la escuela reportaron los decesos de 11 personas en las últimas 24 horas por sospechas de la COVID en la capital hondureña. En un recuento desde el inicio de la pandemia en Honduras, el Seguro Social en la capital reporta 316 muertes con sospecha de COVID. Por sospechas de COVID. Una persona falleció en marzo. En abril no hubo muertos, pero en mayo se registraron 10. 137 en junio y en este mes se contabilizan 167. Por su parte, la portavoz del Instituto Nacional Cardiopulmonar, más conocido como Hospital del Tórax, Nia Carvajal, informó que para este lunes no se reportan muertes por sospecha de la COVID en ese centro asistencial. Mire, hoy no hubo decesos por esta enfermedad en el Instituto Nacional Cardiopulmonar. Los datos actualizados por SINAGER hoy: se practicaron 1.213 pruebas, se detectaron 465 casos positivos. Total de casos positivos, nos estamos acercando ya a los 40.000, pero la cifra exacta son 39.741. Hoy se han reportado 50 muertos para un total de 1.166 las personas que han fallecido en Honduras por la COVID-19 y 5.039 recuperados. Bueno, vamos a valorar el esfuerzo que hace el tórax hoy, pero en verdad que todos los hospitales del país hacen sus esfuerzos, el recurso humano, sus esfuerzos enormes para salir adelante con esta pandemia. Por primera vez, tal como lo informábamos hace algunos minutos, en más de 90 días el Hospital del Tórax no registró decesos entre el domingo y la madrugada de este lunes y logra tener cupos disponibles para los pacientes. Igual sucede en el Hospital San Felipe, mientras en el Seguro Social en las últimas 24 horas hubo más pacientes a quienes se les dio de alta que nuevos ingresos, es decir, quienes egresaron de los que ingresaron. Miren ustedes qué noticias alentadoras en medio de la tristeza por los contagios y por las muertes. Júbilo y esperanza se vivió este día en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Tórax, al no registrar muertes por COVID durante el domingo y este lunes después de más de 3 meses. Estamos realmente felices el día de hoy porque teníamos 3 meses de no dar un reporte positivo y en este caso estamos dando a conocer el día de hoy que no contamos con fallecidos en las últimas horas que habíamos mencionado. Ha bajado la afluencia de pacientes, hace 15 días reportábamos una ocupación hospitalaria del 106.3%, hoy estamos en 80.3%. Estamos hablando de una baja considerable. De igual forma, en el Hospital San Felipe, las autoridades reportan una baja en el número de pacientes hospitalizados y también no reportaron decesos en las últimas horas. Sí, tenemos en estos momentos casi 72 pacientes, tenemos 30 cupos disponibles. Sí, gracias a Dios estamos ya casi con el tercer día y hasta el momento pues no hemos presentado ninguna defunción. En gran parte esta disminución en las hospitalizaciones es a la labor que realizan los triajes en la capital. Sin embargo, en el Hospital Escuela los números se mantienen con 100 pacientes hospitalizados, 4 en UCI, 5 altas médicas y 7 fallecidos. Lamentablemente estamos reportando el fallecimiento de 7 pacientes que se encontraban recibiendo asistencia médica en las diferentes salas. Ya son pacientes que tenían un tiempo prolongado de estar hospitalizados.
Mientras en el Seguro Social de la capital y en el regional de San Pedro Sula los egresos son mayores que los ingresos, aunque el número de hospitalizados se mantiene arriba de 100 en la capital. En los últimos reportes de los hospitales del Seguro Social, especialidades en Tegucigalpa y Regional del Norte en San Pedro Sula, tenemos que hay 29 nuevos ingresos en las diferentes salas COVID. Además, se reportan 48 egresos. Si bien reconocen las autoridades que existe una leve baja en las atenciones de los principales hospitales en las ciudades importantes del país, es el momento de agudizar las medidas de prevención y no bajar la guardia. Por un lado, el hecho de lograr la meseta es positivo, pero también la población no se puede confiar, advierten las autoridades sanitarias. Sí, se ha diagnosticado ya una buena cantidad de pacientes, hay que ver que muchos han cursado como personas asintomáticas. Estamos prácticamente con una transmisión comunitaria donde no vemos ni que tenemos un descenso ni una alza de casos de la COVID. Prácticamente nos mantenemos horizontal con el mismo diagnóstico semana a semana epidemiológicamente hablando. Significa que se está alcanzando la meseta, pero también piden a la población del interior del país continuar con las medidas de prevención, uso de mascarillas, distanciamiento y el lavado frecuente de manos. Mario Landa, Telenoticias. Seguimos la agenda con otras temáticas. En 2 aviones de carga ligera de la Fuerza Aérea Hondureña fueron trasladados a Tegucigalpa 901 kilos de cocaína incautados por un guardacosta de la Fuerza Naval de Honduras, droga que era transportada por la embarcación pesquera Destiny, bandera hondureña, 20 millas náuticas de Brus Laguna, gracias a Dios. Los 3 tripulantes de la embarcación tipo pesquera ciudadanos Jano Genei Jai Mur, Samuel Armando Velázquez y Heber Manuel Velázquez fueron trasladados a Tegucigalpa para ser presentados en audiencia de declaración de imputados ante un juez de letras penal con jurisdicción nacional. 800 kilos de supuesta cocaína, siempre en el sector de la Mosquitia. En las últimas horas se han decomisado 901 kilos y esto representa un fuerte golpe a la narcoactividad. Una nueva acción en contra del crimen organizado, en este caso con el decomiso, con la incautación de 901 kilos, casi 1 tonelada de cocaína. Esto ha ocurrido en alta mar tras coordinaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal con la Fuerza Naval que está apostada en Brus Laguna. Equipos de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal inspeccionaron la droga en Puerto Castilla antes de ser trasladada a la capital de la República. Otro valija de 806 kilos de cocaína se decomisó recientemente en la Mosquitia hondureña en un avión que aterrizó en una pista clandestina. Una antena parabólica que funcionaba como receptor de señal de Wi-Fi fue desinstalada este lunes en la cárcel para mujeres ubicada en el Valle de Támara, Francisco Morazán, informaron las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, que detallaron haber cortado un cable multifaz que permitía realizar llamadas telefónicas vía internet y que podría proveer conexión directa con la cárcel para varones ubicada en la misma zona. Explicaron que este cable conectado a un router se convierte automáticamente en un transmisor de señal de internet inalámbrica. Es así que pues haciendo todas estas diligencias se pudo desmantelar toda esta red de comunicaciones que estaba funcionando de manera ilegal al interior del centro penitenciario. Según las autoridades, el cable multifaz es equivalente a la fibra óptica para el acceso a internet inalámbrico y se encontraba conectado a un poste del tendido eléctrico en la calle principal del establecimiento penal. No obstante, el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos tiene otra versión sobre este hecho. La antena fue donada por la Iglesia Católica para ser instalada y que la misma sirviese como para que ellas recibieran la señal de telebásica al interior de este centro penitenciario femenino. No sé si el mismo se servía para otros menesteres, pero tengo entendido que estaba específicamente para recibir la señal de esta televisora de la Iglesia Católica. Autoridades penitenciarias solicitan la revisión del funcionamiento de bloqueadores de señal telefónica e internet instalados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL.
Esta tarde se registró la muerte de 2 privados de libertad y 4 resultaron heridos en un amotinamiento que tuvo como escenario el Centro Penal de Puerto Cortés. Los fallecidos son Óscar Irene Rodríguez y Silvio Alejandro Fuentes. Mientras al hospital regional ingresaron heridos Cristian Enrique Venegas Pérez, Melvin Javier Calix, Víctor Orellana Núñez y Wilmer Hostilio Lanza. Por su parte, las autoridades penitenciarias investigan la causa que provocó la reyerta que ha dejado como saldo la muerte de 2 privados de libertad y 4 heridos. Daniel Mejía desde Choloma nos tiene otro suceso. Daniel. Muchísimas gracias, muy buenas noches, licenciado Renato Álvarez, buenas noches, televidente de TN5. Estamos ubicados exactamente en la colonia La Primavera, calle principal, donde hace unos par de minutos dentro de este negocio, de esta pulpería, lamentablemente le han quitado la vida a un joven de edad aproximada 20 años. Miembros de la Policía Nacional han llegado al lugar de los hechos, donde en este preciso momento realizan la respectiva investigación sobre este lamentable hecho ocurrido hace unos par de minutos en el barrio La Primavera, sector centro del municipio de Choloma, donde acaban de ultimar a balazos a un joven, donde hasta el momento se desconoce la identidad porque las autoridades están realizando su respectiva investigación. Siendo los familiares ante esta situación, el dolor que les embarga, no han querido brindar todavía hasta el momento el nombre de la persona que le han quitado la vida, sujetos desconocidos. Esto es lo que podemos informar a esta hora de la noche desde el barrio La Primavera del municipio de Choloma, donde hace unos par de minutos ha sido ultimado a balazos un joven. Con este informe desde la ciudad de La Maquila, retornamos a estudios principales de TN5. Buenas noches, licenciado Renato Álvarez. El estado del tiempo es presentado por Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! 4 GB por 50 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Bueno, iniciamos la semana y nos deja justamente la tormenta tropical Hanna. Estas imágenes de inundaciones en estados del norte de México y el río Bravo que se ha incluso desbordado y hasta un muro que es fronterizo entre Estados Unidos y México ha cedido justamente por los vientos que llevaba esta tormenta y las lluvias pues ahí dejan su huella. Inundaciones hasta de hospitales, lastimosamente. Al menos 30 colonias fueron inundadas solo en el estado de Coahuila. Bien, en cuanto a otros fenómenos, la semana anterior tuvimos a Gonzalo en el Atlántico y ahora estamos siguiendo la pista de esta cantidad de tormentas que están desorganizadas pero que se están organizando y hay un 70% de posibilidades que se desarrolle y este fenómeno llevaría justamente este ciclón directamente hacia el arco de las Antillas Menores y luego las Antillas Mayores, como Puerto Rico debe tener pues mucha atención, mucha alerta a este sistema. Douglas, la inmensa estructura que tuvo vientos de 215 kilómetros por hora y que fue huracán mayor, ha decrecido y aquí lo tenemos todavía girando, tiene vientos de 130 kilómetros por hora. Cerca de nuestro territorio pues hay algunas líneas de inestabilidad que están dejando lluvias en esta jornada en el territorio hondureño y estas lluvias se van a extender porque es justamente el paso de una onda tropical que se está moviendo, una que salió y otra que se está acercando, ingresando con abundante humedad y repito, para esta jornada de martes las precipitaciones se harán sentir principalmente hacia horas de la tarde en casi todo el territorio hondureño. Hay posibilidades de precipitaciones en algunos sectores un poco más débiles, en otros moderadas y en otros puede ser fuertes. Así que así estamos para la próxima jornada, siempre con temperaturas cálidas. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. El estado del tiempo fue presentado por Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! 8 GB por 100 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. Trasladan primeros módulos del hospital móvil que será instalado en San Pedro Sula, mientras el CNA dice no existe contrato llave en mano que asegura Inves H, mismo que favoreció en todo al proveedor Axel López. Escuche una de las propuestas que pide la mesa multisectorial para reabrir la economía. Descentralizar los presupuestos y dotar a los alcaldes y alcaldesas de los recursos necesarios para hacerle frente
a la pandemia. Ampliar las brigadas médicas con pruebas, ampliar los centros de triaje. Las acciones de enrolamiento para la nueva tarjeta de identidad comenzaron este lunes en 153 de los 298 municipios del país, informaron las autoridades del Registro Nacional de las Personas. Ya en un momento, preso número 1 aquí en la pantalla líder. Recuerden, si te cuidas vos, televidente, y me cuido yo, nos cuidamos todos. Nos despedimos con las 5 de TN5. A todos muchas gracias, buenas noches. ...17 días después llegan a San Pedro Sula los primeros módulos de los hospitales móviles para atender la actual emergencia sanitaria por el coronavirus. CNA revela que no existe evidencia de contrato llave en mano entre Inves H y la empresa de Axel López, el cual fue beneficiado con 12 millones de lempiras al no pagar el aforo en aduanas ni los impuestos. Mesa multisectorial logra consenso y pide al gobierno reabrir la economía a nivel nacional, aumentar los triajes y pruebas de detección del virus, así como dotar de recursos a las alcaldías. Finanzas enviará al Congreso Nacional proyecto para reformular el presupuesto, que contempla suspensiones laborales y recorte de salario para los altos funcionarios. Estados Unidos inicia ensayo en su tercera fase de la vacuna de Moderna contra el coronavirus, que se aplicará a 30,000 voluntarios.